Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy tenemos un tema que de verdad ha causado revuelo en el mundo del espectáculo turco y más allá. Vamos a desgranar esas polémicas declaraciones de Hande Erçel sobre la posibilidad de trabajar nuevamente con Kerem Bürsin. Sí, así como lo leen, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, o Love is in the Air, al parecer, no estaría tan dispuesta a repetir química en pantalla, al menos según lo que ha confesado Hande. Y créanme, hay mucho detrás de esta aparente sorpresa. Si son fans de estas series de Hande de Kerem, o simplemente les gusta el chisme jugoso y bien fundamentado del mundo del entretenimiento, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar a meternos de lleno en el meollo del asunto, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Denle a la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Ahora sí, prepárense porque vamos a desempacar esta historia. Todo este revuelo comenzó hace muy poco, cuando Hande Erçel fue abordada por la prensa turca y le hicieron una pregunta directa sobre la posibilidad de volver a protagonizar una serie o película junto a Kerem Bürsin. Su respuesta, para sorpresa de muchos, fue un rotundo no, o al menos, una evasión muy clara que se interpretó como tal. Si recordamos la furia con la que Senkalkapm arrasó, y la química innegable que Hande y Kerem tenían en pantalla, esta declaración suena casi contradictoria. ¿Pero por qué? ¿Qué pudo haber pasado para que una pareja tan querida por el público, y que supuestamente también tuvo una relación sentimental fuera de cámaras, ahora no quiera compartir escenario? Vamos a analizarlo punto por punto. En primer lugar, la imagen pública. Hande Erçel, como Kerem Bürsin, son dos de las figuras más influyentes y mediáticas de Turquía. Su relación, tanto profesional como personal, fue objeto de un escrutinio constante por parte de los medios y los fanáticos. Cuando una pareja tiene tanto éxito en una producción, es muy común que los productores y las cadenas quieran explotar esa fórmula de nuevo. Es casi un instinto comercial. Sin embargo, a veces, la repetición puede jugar en contra. Si bien el público amó la historia de Eda y Serkan, ¿estaría dispuesto a verlos en otra historia de amor que pudiera sentirse repetitiva? Quizás Hande, con una visión más estratégica de su carrera, ha decidido que es hora de explorar nuevos roles, nuevos géneros y, sobre todo, nuevas dinámicas con otros actores para demostrar su versatilidad. Piensen en esto: cuando un actor o actriz se asocia demasiado a un personaje o a una pareja en particular, puede caer en lo que se llama encasillamiento. A Hande ya la conocemos como la entrañable Eda Yildiz. Si la vemos ahora con Kerem en otra comedia romántica con una trama similar, la gente podría decir: ah, sí, otra vez Eda y Serkan, pero con otros nombres. En cambio, si trabaja con un actor diferente en un drama intenso o en un thriller, por ejemplo, podría redescubrirse ante el público y los directores de casting. Es una forma de reinventarse y de seguir creciendo profesionalmente. Otro factor a considerar es la relación personal. Si bien Hande y Kerem mantuvieron una relación que parecía sólida y muy hermosa durante un tiempo, como la mayoría de las parejas, las cosas cambian. Han pasado ya un tiempo desde que se separaron y ambos han seguido sus caminos. Es perfectamente natural y humano que, después de una ruptura, las personas necesiten un espacio para sanar, para avanzar y para no tener que revivir constantemente los recuerdos de esa relación en un entorno profesional. Imaginen tener que fingir una química romántica en cada escena, sabiendo que ya no son pareja, y peor aún, si la ruptura no fue en los mejores términos. Podría ser incómodo profesionalmente hablando, y quizás incluso doloroso. Además, debemos tener en cuenta la presión mediática. Cuando una pareja rompe, los medios a menudo buscan cualquier excusa para hablar de ello, para especular, para generar titulares. Si Hande y Kerem volvieran a trabajar juntos, cada mirada, cada gesto, cada escena podría ser analizada con lupa. Se miraron de esta manera, significa que se reconciliaron, está sonriendo mucho, es por la escena o por él. Sería una montaña rusa de atención mediática, algo que quizás Hande, en esta etapa de su carrera, quiere evitar para poder enfocarse en su trabajo sin el constante ruido externo. Hay que recordar que Hande Erçel no es solo una cara bonita en la televisión. Ha demostrado ser una actriz talentosa y comprometida. Ha estado explorando proyectos más allá de las típicas telenovelas turcas, buscando roles que la desafíen y le permitan crecer. Si su objetivo es tener una carrera internacional, como muchos actores turcos aspiran hoy en día, es importante diversificar.
Trabajar con Kerem nuevamente en un proyecto que inevitablemente sería comparado con Senkalkam podría limitar esa proyección. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esta confesión? Por un lado, demuestra una madurez profesional por parte de Hande. Está priorizando su crecimiento artístico y su independencia como actriz. Por otro lado, y esto es puramente especulativo, podría haber un indicio de que las cosas entre ella y Kerem no terminaron de la mejor manera. No estoy diciendo que haya habido un gran conflicto, pero a veces, las relaciones terminan de forma que, aunque se pueda ser cordial, la idea de volver a trabajar de cerca, especialmente en roles románticos, se vuelve inviable. Para los fans, esto puede ser un golpe un poco duro. Muchos esperaban verlos juntos de nuevo, revivir esa magia. Pero el arte y la vida avanzan. Y a veces las personas toman decisiones que son mejores para ellas a largo plazo, aunque no satisfagan inmediatamente el deseo de los demás. Quizás Hande tiene en mente otros proyectos con otros compañeros de elenco, o quizás busca un tipo de historias completamente diferentes. Es importante también mencionar que las declaraciones en el mundo del espectáculo a veces se sacan de contexto, o se interpretan de una manera más dramática de lo que realmente son. Hande pudo haber querido decir que por ahora, prefiere explorar otras posibilidades, sin cerrar la puerta de forma definitiva a un futuro lejano. Sin embargo, la forma en que se presentó la noticia, con ese no tan claro, sugiere que al menos por el momento, la idea no es algo que la entusiasme. Analicemos también el impacto en Kerem Bürsin. Él, al igual que Hande, es un actor con una gran proyección. Él también ha estado explorando diferentes facetas de su carrera. ¿Cómo podría reaccionar él a esta declaración? ¿Se sentirá ofendido? ¿O lo entenderá perfectamente? Es difícil saberlo sin su perspectiva, pero seguramente ambos son profesionales y entenderán las decisiones del otro. Para cerrar este tema, podemos decir que la declaración de Hande Erçel sobre no querer trabajar con Kerem Bürsin puede ser vista desde varias perspectivas. Desde un punto de vista profesional, es una movida inteligente para asegurar su crecimiento y evitar el encasillamiento. Desde un punto de vista personal, refleja la necesidad de seguir adelante después de una relación, y quizás, una precaución ante la intensa atención mediática. Y para los fans es una señal de que la historia de Eda y Serkan, al menos en el futuro inmediato, queda como un hermoso recuerdo en la historia de la televisión turca. En resumen, hemos explorado las posibles razones detrás de la sorprendente confesión de Hande Erçel sobre no querer trabajar con Kerem Bürsin. Hemos hablado de la estrategia profesional, la evolución de las relaciones personales y la presión mediática. Han sido muchos los ángulos desde donde hemos analizado esta noticia que ha generado tanta conversación. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí investigar y desgranar esta historia. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo con la decisión de Hande? ¿Creen que debería haber abierto la puerta a una posible colaboración futura? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus reflexiones. Y si les gustó este contenido, no olviden dejarle un buen me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos que también sean fans de Hande y Kerem, o simplemente les interese el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.